Ayuntamiento de Valladolid, to the CREART project for inviting us to be here en este edificio tan estupendo. Me siento como una reina. Y nada, pues como decía Juan, nosotros estamos haciendo un estudio para el proyecto. El estudio está casi acabado. Yo pediría a los socios que lo comentaran cuanto antes para que así podamos darle bueno, pues el empujón que le falta. Trabajo para KEA. KEA es una consultora especializada en industrias culturales y creativas. Hemos trabajado mucho para la Comisión Europea en diferentes estudios. Hicimos en 2006 un estudio que se llama Economía de la Cultura. Fue la primera vez que a nivel europeo se cuantificó cuál era el valor económico que todos los sectores culturales considerados como un todo, desde el sector de las artes plásticas hasta el teatro, pasando por el cine, la música, la arquitectura, el diseño, la artesanía, pues estimó qué estimación económica tenían para la economía europea. Y se concluyó que la aportación era en torno al 3,3% del Producto Interior Bruto. Se estimó que generaban 6 millones de puestos de trabajo. Algo que es importantísimo, teniendo en cuenta que estas cifras son mucho mayores que otros sectores que tradicionalmente se han privilegiado mucho más en cuestiones de política económica y política industrial. Bueno, el estudio que voy a presentar hoy, el objetivo del estudio es explorar cuál podría ser la contribución de las políticas culturales para el desarrollo local. Para el desarrollo local en ciudades pequeñas y medianas. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, porque las ciudades que componen CREART, con algunas excepciones, como Génova y como Zagreb, son ciudades de tamaño medio. En todo caso, ninguna es una gran metrópolis. Y sobre todo porque hasta ahora todo el desarrollo teórico que se ha hecho en torno a esta cuestión se ha focalizado siempre en grandes ciudades. Los casos prácticos que se tomaban, incluso en nuestros estudios, pues venían de Berlín, Nueva York, Londres, París, etcétera. Grandes metrópolis que sí han sabido utilizar la cultura como motor de desarrollo local. Pero nosotros en este estudio intentamos defender, identificar cuáles son las peculiaridades de las ciudades pequeñas para que se upen a esta segunda generación de políticas culturales. Querría decir ya en este momento que hablemos del valor instrumental de la cultura no le quita importancia, no le resta importancia al valor que la cultura tiene per se. Hay una generación de políticas culturales para los artistas, por los artistas, sin tener en cuenta el impacto más allá de la cultura, que son extremadamente importantes. El estudio no trata de ellas, pero no por ello la consideraremos que no son relevantes. Bueno, este es el objetivo principal del estudio. Para este objetivo principal, pues la investigación tiene en cuenta otros objetivos secundarios que son necesarios para llevar a cabo la investigación, que son, bueno, pues intentamos identificar cuáles son los desafíos claves para el sector hoy, porque entendemos que las políticas culturales deben dirigirse o tener en cuenta estos desafíos. Exploramos, como comentaba antes la persona de Linz, exploramos cuáles son las ventajas competitivas que tienen las ciudades medias y pequeñas respecto a otras para abrazar estas nuevas políticas de desarrollo local a través de la cultura. Intentamos extraer el conocimiento, las lecciones aprendidas durante las actividades de CREART y también a través de las experiencias que las propias ciudades de CREART en otros proyectos han adquirido. Hicimos un workshop in Lecce que yo creo que fue súper interesante, ¿no? Discutiendo cuáles son los obstáculos, cuáles son las ventajas, cómo deberían ser las nuevas políticas culturales. Y bueno, el objetivo final del estudio es proporcionar una serie de recomendaciones para avanzar en esta dinámica. La metodología que hemos utilizado, bueno, pues se basa en Desk Research, una revisión de los trabajos más recientes en este tema, y nos focalizamos en una serie de estudios de caso prácticos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Hemos lanzado una ronda de 2 cuestionarios entre las ciudades del proyecto que nos han hecho llegar ejemplos de proyectos interesantes que tenían en sus propias ciudades y además pues, hemos echado mano de nuestro conocimiento respecto a otros proyectos, respecto a otros estudios y de la literatura para identificar otros casos interesantes que pueden ser relevantes para el estudio. En este sentido, el estudio, sobre todo la última parte del estudio, contiene una serie de
multitud de referencias a diferentes proyectos que en diferentes dimensiones se han implementado en toda Europa. Además de esto, aprovechamos una serie de workshops organizados por CREART, el workshop que se organizó en su momento en la ciudad de Arad, otro workshop que se organizó en Lecce, al que asistieron investigadores punteros en este dominio, ¿no? Entonces, gracias a ellos, incorporamos nuevas líneas de pensamiento al proyecto y, como os comentábamos, hicimos un focus group, una sesión interactiva con los socios del proyecto para empezar a moldear las recomendaciones que aparecen al final del proyecto. Aquí tenéis lo que es el índice de materias del estudio. Entonces, bueno, la primera parte es una introducción, luego tenemos una definición de qué entendemos por sectores culturales y creativos y cuáles son los desafíos que se plantean. La tercera parte hace hincapié en lo que se denomina desarrollo a través de la cultura. Entonces, bueno, ahondamos en el concepto y también en una serie de políticas que ha implementado la Comisión Europea en los últimos años, desde 2007, para intentar integrar lo que son las políticas culturales en otras dimensiones políticas del marco legislativo, del marco de toma de decisiones europeo. Y bueno, luego tenemos otra sección específica sobre las ciudades medianas y pequeñas y terminamos con esta suerte de reflexión en torno a tres dimensiones: cómo los proyectos culturales pueden ayudar a la cohesión social, cómo los proyectos culturales pueden ayudar al desarrollo económico y cómo los proyectos culturales pueden fomentar, pueden mejorar la imagen de una ciudad y su posicionamiento internacional. Y esto lo hacemos a través de una serie de ejemplos que se han llevado a cabo en toda Europa. Bueno, cuando hablamos es importante en relación con lo que es el scope o el ámbito del proyecto, el estudio no es solo sobre artes visuales, como el proyecto CREART. Consideramos, por una serie de razones, que era más interesante ampliarlo a todo lo que definimos como sector cultural y creativo, que engloba, por supuesto, las artes visuales, pero también muchos otros sectores que están interrelacionados. Cuando tratamos los desafíos que se plantean hoy en día para el sector, siempre teniendo en cuenta el objetivo final, que es el desarrollo local, pues hemos aislado 5 desafíos que nos parecen importantes y que están muy en la línea de lo que enuncia la Comisión Europea en su comunicación sobre la utilización de la cultura para la creación de empleo y la creación de riqueza. El primer desafío, que lo estamos viviendo todos, en casi todas las ciudades en Europa, es la falta de financiación, las dificultades para acceder a fondos. El sector cultural, sobre todo el sector de las artes, ha sido un sector tradicionalmente muy financiado por las arcas públicas y ahora está padeciendo unos recortes muy importantes. En el estudio hacemos referencia a cómo algunas ciudades están pensando en estrategias o están implementando estrategias que ayudan a movilizar recursos financieros privados, que hacen uso del crowdfunding, por ejemplo, para financiar sus propios proyectos, o que hacen uso, recuerdo el workshop que se hizo en el Arad, que hacen uso de la planificación colaborativa, por ejemplo, de sus instituciones, de sus exposiciones, perdón. Otro desafío que creemos que es muy importante y que es bastante sangrante es la falta de competencias o la falta de conocimientos sobre entrepreneuriado, sobre temas más de business, de negocio. ¿Por qué? Porque efectivamente se ha identificado que los operadores culturales, los artistas, que no tienen por qué, pero necesitarían, para explotar mejor sus obras, para hacerse llegar sus obras al público, pues tener un marco conceptual, no para crear el arte, pero para explotarlo, conocer un poquito más cuáles son las reglas de sostenibilidad de los proyectos, etcétera, etcétera, para así poder desarrollarlos de manera más sostenible. En un estudio realizado en el Reino Unido hace relativamente poco,
se concluyó que efectivamente lo que son los currícula en las carreras artísticas no incluían esta dimensión de entrepreneurship, de business skills, y que incluso cuando estas formaciones se hacían a posteriori eran caras y de difícil acceso. Hay que movilizar recursos para que los artistas o los operadores culturales o los managers puedan efectivamente conocer mejor cuáles son los métodos para llegar al mercado, los métodos para atraer financiación para sus propios proyectos. Otros desafíos que nos parecen claves son los que nos ponen las nuevas tecnologías. Efectivamente, las nuevas tecnologías ofrecen un montón de posibilidades que están ahí, pero que a veces no utilizamos para llegar a un público no solo local, sino un público mucho más global e internacional. Las nuevas tecnologías ofrecen al artista nuevos métodos de producción, de diseminación, que deben ser minados, que deben de ser explotados para hacer lo mejor que podamos con ellas. Otro gran problema, esto sí que es, es general a todos los sectores, pero entiendo que en el sector de las artes visuales es importante, es cómo comunicar con la audiencia. De nuevo, un estudio realizado en Gran Bay, Reino Unido, pues demuestra cómo la participación ciudadana, las audiencias en torno a las artes visuales es muy elevada, pero si tenemos en cuenta o si miramos hacia lo que es el arte contemporáneo, pues atraer personas, tener una gran audiencia es muy difícil. Entonces, es algo que el artista o que el gestor cultural debería tener en mente, ¿no? y cada vez más, además. Y bueno, al final, otro de los grandes desafíos es, por supuesto, la internacionalización de las artes. Hay que partir del carácter único de cada uno, pero es verdad que hoy en día tenemos grandes herramientas que nos permiten ir más allá de las propias fronteras. Y es aquí donde, como ya se ha visto a lo largo de la sesión de hoy, el proyecto CREART ha avanzado enormemente y ha conseguido llevar a esos artistas de las diferentes ciudades que lo componen, artistas que pertenecen a ciudades que no son necesariamente conocidas o que no son, como decía, comentada antes la persona de Zagreb, que no son grandes stars, pues han conseguido abrirle camino en otros países y abrir nuevos públicos. Bueno, la segunda parte del estudio trata un poco de las diferentes dimensiones que podría tener este desarrollo local a través de la cultura. Como veis en esta imagen, lo que INKEA se ha defendido a través de una serie de estudios anteriores a este es que la inversión en cultura puede tener efectos más allá del ámbito estrictamente cultural. Y esos efectos pueden ir desde la educación hasta la cohesión social, al turismo, hasta el desarrollo urbano, la promoción económica. Esta nueva perspectiva de las políticas culturales pues ha tenido un eco en Europa. Desde el año 2007, como decían antes, se han ido publicando una serie de documentos, y tenéis ahí cuáles, pues la Agenda para la Cultura de 2007, el Consejo, el Libro Verde de 2010 y otros documentos más recientes, 2012, 2014, en el que se invita a los actores locales, a los actores regionales y a la propia Unión Europea a tener en cuenta la riqueza cultural de nuestros territorios, de nuestros pueblos, de la Unión Europea en sí, y la gran aportación que ésta podría tener para otras esferas, para otras dimensiones. Yo creo que es importantísimo, decía antes Carmen Zamorano, que, por supuesto, Europa, la Unión Europea, en sus orígenes, pues tuvo un significado importantísimo, ¿no? La estabilidad, la paz en Europa. Pero yo creo que otro de los grandes logros de la Unión Europea que no se defiende nunca y del que no se habla es tener tantas culturas viviendo juntas sin que haya problemas entre ellas, defender esa diversidad lingüística. Y esa diversidad lingüística y cultural, esa diversidad, cómo gestionarla es uno de nuestros grandes valores, y como hemos visto en muchas ciudades ya se ha explotado
y ha demostrado ser un motor para el desarrollo local y territorial. En el estudio nos focalizamos también en cuáles son estos factores distintivos de las ciudades pequeñas y medianas. Se comentó antes que efectivamente casi el 60% de la población europea vive en ciudades pequeñas y medianas. Son una realidad espacial, territorial importantísimo para el desarrollo de la Unión y por supuesto, tienen una serie de características que les sitúan en una posición ventajosa respecto a otras realidades territoriales. En esta diapositiva hemos intentado aislar algunas de esas características beneficiosas y entre ellas pues, son la riqueza patrimonial, identitaria de las ciudades pequeñas y medianas, que a veces no encontramos en las ciudades grandes, la proximidad social, el nivel de participación ciudadana, que es mucho más distante y alejado en las grandes ciudades, la calidad de vida, se hizo ya mención anteriormente, pues el precio más barato de los lugares para trabajar, de los espacios en los que vivir, que es totalmente, bueno, se dispara cuando hablamos de ciudades grandes, y también pues unos mecanismos de gobernanza mucho más próximos al ciudadano de lo que son en las ciudades grandes. O sea, esto hace que a veces sea mucho más fácil experimentar en una ciudad grande en la que puedes dialogar con los diferentes agentes, en una ciudad pequeña en la que puedes dialogar con los diferentes agentes implicados, que en una ciudad grande en los que los mecanismos de toma de decisiones suelen ser muchísimo más rígidos. Por supuesto, hay también ciertos límites que presentan las ciudades pequeñas respecto a las grandes, ¿no? Pues, a lo mejor no tienen ese poder de atracción, de aglomeración que tienen las grandes capitales, a lo mejor no tienen no dan las posibilidades de networking que dan, o de, no sé cómo se dice, de red que dan las ciudades, que hay en las ciudades grandes. Pueden ser ciudades mucho más conservadoras, localistas y por supuesto, generalmente tienen, y yo creo que eso lo hemos padecido todos los que hemos trabajado con CREART, pues las conexiones para llegar a las ciudades pequeñas no son siempre tan buenas como las que hay para llegar a las ciudades grandes. En el marco del proyecto también discutimos con los titulares de los proyectos sobre el terreno cuáles eran los obstáculos que ellos veían a la hora de implementar proyectos culturales. Y bueno, pues aquí tenéis algunos de ellos, ¿no? Según algunos de los miembros del proyecto, pues a menudo hay una falta de estrategia a nivel local en relación con las políticas culturales o una falta de implementación efectiva. El localismo se enunció de nuevo como uno de los obstáculos. Tenemos problemas, esto yo creo que ocurre en todas partes, de diálogo, de entendimiento con los diferentes actores, políticos y agentes culturales, por ejemplo. Y bueno, pues efectivamente hay un problema de sostenibilidad de los proyectos, de ahí la necesidad de trabajar más en estas competencias o habilidades relacionadas con la sostenibilidad y el desarrollo en los negocios. También me gustaría hacer una breve referencia aquí. Nos dimos cuenta que pese a esto, en el marco del proyecto CREART había dos ciudades, que son Génova y Linz, en las que estas políticas culturales de desarrollo, de utilización de la cultura para el desarrollo local, estaban avanzadas y bien ancladas. Yo, desde luego, probablemente la persona de Linz o las personas de Génova podrán explicar aquí mejor qué es lo que han hecho en los últimos 20 años, pero en ambas ciudades se citan a veces como ejemplos a seguir en la literatura que existe. Génova trabajó y está trabajando muchísimo en la regeneración urbana a través de la cultura, el tema del puerto, el barrio de la Madalena, incluso pues la capital de la cultura en 2004, si no me equivoco, pues son ejemplos claves de hasta dónde se puede llegar. Y bueno, pues en el caso de Linz, se comentó antes el Plan de Desarrollo Cultural del año 2000,
la evaluación de la capital cultural, la creación o el soporte, el acompañamiento de Ars Electrónica y todos las spin-off que se han creado desde entonces, pues nos muestran hasta dónde pueden llegar ciudades que no son necesariamente de 2 o 3 millones de habitantes. La tercera parte del estudio, antes de llegar a las conclusiones, pues como os comentaba, se focaliza en estas 3 dimensiones, pues el arte para la cohesión social, arte para el desarrollo económico y arte para la imagen y la internacionalización de la ciudad. Y lo ilustramos, estas 3 dimensiones, a través de una serie de ejemplos, que son muchos, yo creo que incluso demasiados. ¿Qué queremos decir con las artes para la cohesión social? Pues hacemos referencia a una serie de estudios que se han hecho en los últimos años de cómo la participación en actividades artísticas, que cómo el trabajo de los artistas puede ayudar enormemente en diferentes subdimensiones o esferas, desde a reforzar la identidad local hasta incluso la autoestima de los habitantes de una ciudad, animar la participación ciudadana, incluir grupos marginados o incluir políticas específicas para reincorporar a esos grupos marginados a la sociedad. Hay estudios súper interesantes, no sé quién mencionaba antes, ¿no? que están intentando cuantificar cuál es la aportación de las artes al bienestar social, cómo los ciudadanos valoran en términos económicos, o sea, cuánto significa para mí la participación ciudadana respecto a la participación en las artes, en las actividades artísticas respecto a mi propio bienestar. E incluso la investigación más reciente de un profesor que se llama Pierluigi Sacco, un profesor italiano, pues muestra cómo la participación en actividades artísticas, una vida rica relacionada con las artes, puede incluso tener efectos positivos, puede incluso ayudar a prevenir enfermedades mentales, por ejemplo, que es muy interesante. Bueno, en este caso veis que hay una fotografía de un proyecto que se lleva a cabo en Pardubice, que es un ejemplo importante, notorio, yo creo, de participación ciudadana. Es lo que se denomina bottom-up approach para la restauración de un edificio que estaba cerrado y que ahora es pues un centro cultural muy vivo en el que se hacen muchas cosas. La segunda parte habla más del desarrollo económico y bueno, aquí revisamos toda la teoría y una serie de casos en los que se ha partido de la cultura para revitalizar áreas deprimidas en diferentes ciudades, que se ha partido de la cultura para repensar nuevos usos, se han mencionado bastantes ejemplos, repensar nuevos usos para edificios abandonados, para el patrimonio cultural industrial sobre todo. También hemos hablado a lo largo de la jornada sobre la creación de espacios que posibiliten mejores condiciones de trabajo para los artistas, ¿no? Se hablaba de esta isla en la que se está trabajando en Kristiansand, y en el estudio hay varios ejemplos de cómo los socios de CREAR y otras ciudades medias pequeñas han invertido o han puesto a disposición de los artistas nuevos espacios para así crear también lo que se denominan distritos culturales o nuevos barrios culturales. Hablamos también de lo que es el turismo cultural. Hay estudios de la Unión Europea o del Consejo de Europa, perdón, en los que se constata que el 40% de la actividad turística en Europa es relativa al turismo cultural. Hay un potencial enorme. Y si tomamos, por ejemplo, las rutas culturales, termino en 2 minutos, las rutas culturales, yo creo que Aveiro es parte de una de ellas, pues muestran cómo efectivamente estas rutas pueden tener integradas en sus itinerarios a ciudades pequeñas con grandes beneficios. El último de los aspectos es relativo a la imagen. Yo creo que se ha dicho muchísimo hoy sobre cómo la cultura puede ayudar a mejorar, a posicionar las ciudades en el ámbito internacional.
Me dicen que tengo que terminar, o sea que paso muy rápidamente las recomendaciones, que es un work in progress, estamos trabajando en ellas. Estos son un poco los resultados del UC Workshop que hicimos en Lecce, discutiendo, hablando a todos los socios. Y bueno, pues lo que concluimos, entre otras cosas, es que cuando se adopta una política cultural en este sentido, pues no hay que reinventar las cosas de cero, hay que aprovechar lo que tenemos, el patrimonio, la gente, los valores locales y trabajar a partir de esa identidad propia y de esos assets, ¿no? ¿Qué más? Que hay que movilizar los recursos financieros, pero también los no financieros. Hay muchos ejemplos de cómo la colectividad, cómo las empresas locales, que tampoco a lo mejor tienen dinero para invertir en estos proyectos culturales, pueden aportar otras cosas que son sumamente interesantes. Creemos que es importante poner en marcha mecanismos de evaluación a priori y a posteriori. A priori porque te ayudan a planificar mejor tus políticas culturales. Recuerdo, y espero que lo recordéis todos, el workshop de Lecce, cuando Marta Borreguero nos comentaba la serie de indicadores que deberíamos tener en cuenta para poner en marcha un nuevo espacio. Y, bueno, y por supuesto luego la evaluación es importante para transmitir resultados. Llegamos ahí al tema de la comunicación. Es importante trabajar la comunicación con tus audiencias, la comunicación con tus políticos, ya voy, y pensar en internacional, pensar en que aunque seamos pequeños, podemos ir fuera y que hay muchas ciudades pequeñas como nosotros que también están esperando a nuestros artistas y están interesados en tener artistas de diferentes nacionalidades trabajando juntos. Bueno, esta última de las citas que a lo largo de las reuniones que hemos mantenido, pues comentaban los miembros de CREART, y yo creo que lo hemos ido hoy, ¿no? Pero cómo de manera positiva el proyecto en sí les ha ayudado a posicionarse internacionalmente y aprender a que sus artistas aprendan unos de otros y alcancen nuevas audiencias. Gracias.